Bendiciones hermanos, le damos gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar hablando de las bendiciones del primer matrimonio, en la cual se encuentra en el capítulo 1, versículos 27 al 29 de Génesis, y también tenemos información en el capítulo 2, versículos 18, 21, 24 y también en el capítulo 4, versículos 1 y 2. El pensamiento central indica que el matrimonio es una prueba más del cuidado de Dios por sus criaturas. Y vamos a verlo a través de la lectura y el análisis inductivo de estos versículos. El texto de oro en la cual encontramos es en Mateo 19, versículo 4. Señala lo siguiente: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, luego de haber hecho lectura, es una declaración que el mismo Jesús hace en cuanto a este asunto tan importante como lo es la institución del matrimonio y cómo aún en el tiempo antiguo se abusaba de él mismo. Ahora, vamos a entrar a la lectura de los pasajes y comenzamos desde el versículo 27 de Génesis y vamos a ver qué es lo que nos plantea cada uno de estos versículos ya señalados y cómo vamos a trabajarlos de tal manera que podamos entender cuál es la enseñanza que nos muestran tras el análisis inductivo. Y comenzamos leyendo de la siguiente manera, pero antes sin mencionar una serie de objetivos importantes. Tenemos que entender el propósito de Dios hacia la primera pareja por la cual entonces nos presenta el ejemplo del matrimonio, como también aprender a ser sensibles a la dinámica del Espíritu Santo en la relación matrimonial y cómo comprender y brindar apoyo a los que se encuentran solos. Y es importante que podamos alcanzar estos objetivos a través de la lectura mediante los análisis que hagamos. Dice así la lectura: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto se encuentra ya en el capítulo 2, versículo 18. Entonces señala: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y en el capítulo 4 señala lo siguiente, dice, versículo 1: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es importante que veamos que tanto el hombre como la mujer han sido provistos
de todo lo necesario para lograr una vida plena y feliz, porque Dios los ha capacitado con tantos de estos recursos en el proceso de la creación. Ahora bien, tenemos que ver por lo menos tres aspectos importantes en la cual vamos a estar discutiendo. Número uno, vamos a ver la provisión divina para el matrimonio, y esto lo vamos a estar discutiendo en el capítulo 1 de Génesis, versículos 27 al 29. También vamos a estar hablando de la dinámica de la unión conyugal, en donde se muestra en el capítulo 2, en los versículos 18, 21 al 24. Y también vamos a estar hablando de los hijos, y vamos a verlos que tanto traen gozo como también trajeron dolor. En el capítulo 4, 1 y 2 vemos estas notas ya presentadas. Ahora bien, tenemos que ver que abundan en el mundo lo que se llaman frases relacionadas con lo bello de lo que es y lo que nosotros llamamos el amor conyugal. Y hay expresiones nobles como la que escuchamos comúnmente. Dice que al lado de todo buen hombre hay siempre una buena mujer, y se necesitan dos buenas mujeres para hacer un buen hombre, una buena madre y una buena esposa. Ahora, nunca el hombre se siente más hombre que cuando escucha su nombre en los labios de una mujer. Ahora, en la escritura también habla de esa manera. Podemos ver que no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí la declaración "no es bueno" se está refiriendo a que no está completo. Entonces, el que haya esposa quiere decir que el bien, y alcanza también lo que se llama un gran espacio de benevolencia. Y quiere decir que significa que constituye ser un elemento de complemento y suplemento en la vida del ser humano. Es por eso que nuestro Dios, que es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, no habría de dejar al hombre sumergido en lo que nosotros llamamos una soledad. El Creador observó que todas las criaturas estaban disfrutando, mientras que el hombre estaba solo, necesitando de una ayuda idónea. Entonces, la pareja humana tendría no solo mejores provisiones, sino que también iba a ocupar un lugar especial en el plan de la creación. Entonces, en el análisis que vamos a estar considerando, vamos a ver en este caso a Adán y a Eva. Y vemos cómo fueron dotados de cualidades espirituales, cualidades psicológicas y físicas para ser lo que se llaman progenitores del género humano. Y vamos a ver cómo sobresale la disposición divina de que ejercieran dominio sobre todas las cosas creadas y llenaran la tierra con su descendencia. Es por eso que cuando entramos al análisis del capítulo 1, versículos 27 y 29, podemos notar que las provisiones de Dios para el primer matrimonio comienza con las cualidades personales que Dios puso en el hombre y en su pareja. Y aunque la primera parte de este versículo no menciona a Eva, porque el nombre Eva es el nombre que se da después de la caída, porque el nombre verdadero es varona, que es el nombre que se da cuando aún estaban en perfección. Y es correcto pensar en que ella también fue hecha a la imagen de Dios. Y esto es suficiente para calificar, escuche bien, ambos como personas que estaban dotadas de espiritualidad, estaban dotadas de inteligencia, estaban dotadas de sentimientos, estaban dotadas de voluntad. Entonces, estas características no solo hacían de los humanos a seres superiores a todas las demás criaturas, sino también los capacitaba para tratarse entre sí y comunicarse también con el Creador. Es por eso que los primeros padres fueron creados idénticos en espíritu, pero distintos en aspecto sexual.
Es por eso que la imagen de Dios en el ser humano se manifiesta primeramente en su espiritualidad. Dios es espíritu y cuando Dios, ese soplo vitalizador al hombre que había formado de la tierra, lo convirtió en el ser espiritual. Pero por otra parte, tenemos que ver que en adición a dar ese soplo vitalizador al hombre, en la cual, como señalamos anteriormente, el hombre fue formado y lo convirtió en un ser espiritual, tenemos que ver que en este versículo 27 habla de las diferencias naturales que hay entre el hombre y la mujer. Es por eso que el varón, que habría de llevar la responsabilidad como jefe del hogar, como elemento más fuerte, entonces vamos a ver la hembra, que es varona, en cambio es un vaso de carácter frágil. Y iba a venir a ser, o venía a ser el complemento del hombre en todo el sentido. Entonces, las diferencias sexuales estaban diseñadas para que ambos se dieran atenciones y satisfacción dentro de lo natural y emocional a la vez que lo hacían aptos para la reproducción. Entonces, en el versículo 28 no solo habla de la bendición especial de Dios sobre la pareja humana, sino también se presupone las cualidades del carácter romántico en ellos. Por, e- por eso el fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra son mandatos que solo podían cumplir dos seres capaces de unirse física y emocionalmente para consumar una vida conyugal. Por lo tanto, el aspecto sexual es una de las provisiones especiales que Dios dio a todo ser viviente. Los humanos no tenemos una vida sexual dominada únicamente por los instintos. Dios da instrucciones en la Escritura para que desarrollemos una conciencia correcta de la conducta sexual. Ahora, Cristo dio testimonio y puso su sello de aprobación sobre el acto santo de lo que es el matrimonio. Por eso es que cuando leímos el texto áureo en Mateo 19:4, cuando dice, no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra. Y es normal, pues, que tanto el hombre como la mujer se enamoren, se amen y no se sientan satisfechos, sino que hasta expresen lo que se llaman virtudes de su sexualidad, como Dios los ha establecido de esa forma. Ahora, entre los demás versículos, entiéndase, todavía seguimos en el 28, tenemos que incluir el 29. Dios enumera las categorías del reino animal, como lo que son los peces, las aves, bestias, y los pone en lo que se llama bajo el señorío de la pareja humana. Es por eso que en el versículo 29 se hace referencia al mundo vegetal. Toda planta que da semilla, todo árbol que hay frutos, serán para comer. Entonces, esto podría indicarse como las provisiones materiales para el primer matrimonio. Y después de haber dotado a Adán y a Eva de las cualidades espirituales y emocionales y físicas apropiadas para una vida conyugal, ahora vemos cómo el Creador los declara lo que se llaman señores de toda cosa creada. Y podemos ver que el que había puesto en ellos espíritu de inteligencia, el que los había equipado para reproducirse y llenar la tierra con su descendencia, vemos que ahora les daba los recursos del mundo para cuidar de ellos y disfrutarlos en toda plenitud. Entonces estamos viendo lo maravilloso que es Dios y lo vemos a través de la primera pareja creada. Ahora vamos a ver en el capítulo 2, como habíamos indicado anteriormente, lo que es la dinámica de la unión conyugal. Entonces, en el acto de la creación del hombre fue lo que se llama precedido por una consulta divina. Entonces,
y en adición a una consulta divina, y hay también lo que se llama una resolución. Por eso que cuando dice hagamos al hombre, entonces Dios estaba a punto de crear a la mujer y por lo tanto hizo una pausa. Por eso es que la expresión que dice no es bueno es una expresión que indica que no estaba completo. Significa que había que generar un complemento. Entonces, que este hombre esté solo no se trataba de una falla. Esto daba a indicar que había que entonces establecer ese complemento. Entonces, la creación de la mujer estaba contemplada en el plan supremo y entonces lo que hizo fue preparar el momento para un acto, lo que se llama noble e importante en la vida del hombre. Bien tenemos que ver que en esta reflexión divina hay una enseñanza para la humanidad, porque el hombre que fue hecho con capacidad para estar en contacto constante con otros seres de la misma especie. En otras palabras, lo que se ve a través de la lectura es la predisposición del carácter social del ser humano. Y por eso es cuando vemos también la expresión no es bueno que el hombre esté solo, esto lo que comprueba a lo largo de la historia en general y en la experiencia de cada hombre y de cada mujer que habita en el mundo, que el aislamiento lo que hace es que produce retraso y no permite el desarrollo intelectual y emocional y hasta físico de las personas. Por lo tanto, las relaciones que se anuncian aquí van más allá de lo social. Son las relaciones íntimas que todo ser humano necesita desarrollar tanto en el plano moral como en lo emocional y por supuesto en lo físico. Los solteros y todas las personas que viven solas deben recordar que nuestro amoroso Dios tiene cuidado de nosotros y buscará para cada uno la clase de compañía que necesitamos. Ahora, en los versículos 21 y 22 tenemos que detenernos para admirar lo glorioso del plan divino en la creación de la mujer. Es por eso que el punto de haberla hecho aparecer con una orden suya, también pudo haber una orden, pudo haber tomado lo que se llama lo que se llama más barro y formarla con lo que había hecho con Adán. Pero cuando hizo caer en sueño profundo a Adán y tomó una de sus costillas para hacer a la mujer, lo realizó con uno de los actos más misteriosos y nobles que se registran en las escrituras. Entonces se aprende aquí algo importante. Se enseña que la mujer depende espiritual y físicamente del hombre. Y esto es importante. Por eso es que sale del hombre. Otro aspecto importante nos da a entender que pone las bases para una relación íntima que solo se consuma entre los seres de distintos sexos. Otro aspecto importante, se establece la posición de mujer al lado del hombre. Y esto lo había expresado en algún momento Agustín, cuando dijo que la mujer no fue hecha de la cabeza del hombre para que no lo domine, ni de los pies para que no sea esclava. Fue hecha de una costilla para que siempre estuviese a su lado y muy cerca del corazón. Entonces, podemos notar que a través de este análisis hallamos el hecho de que Dios es el que da a cada hombre, a cada mujer, la ayuda adecuada, la ayuda idónea. Y es por eso que el matrimonio fue establecido por voluntad divina y por tanto el que se conecta o el que se someta a esta voluntad tendrá lo que se llama la dicha de hallarse al lado de alguien que le traerá felicidad y le ayudará a alcanzar las ideales de su vida. Entonces, hay lo que se llaman consejos bíblicos que en esta dirección
para los que buscan la persona ideal para su vida. No una persona perfecta porque ya estamos en condición de pecado, pero que tenga funcionalidad y que sobre todo temor de Dios. Entonces, encomendar a Jehová el camino y confiar en Él que Él hará es crucial para que entonces la vida conyugal pueda ser una de funcionalidad. Y para los que se preguntan cómo hallar la voluntad de Dios, vemos entonces la exhortación paulina cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también dice, mira, no se conformen a este siglo, sino se transformen por medio de la renovación del entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En los versículos 23 y 24 también, cualquier persona que haga lectura de estos versículos se va a dar cuenta de la profunda emoción que manifiesta Adán, o manifestó Adán en el momento en que Dios le hace presentación de la mujer. Y sin previas explicaciones, él entendió que la mujer era parte de su vida. Por eso dijo con mucho entusiasmo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y eso lo que indica es el reconocimiento físico. Esto es importante. Pero él fue mucho más adelante cuando le puso nombre. En el trabajo de poner nombre, usted se va a dar cuenta que Adán era ya un experto. Y aquí ya les había puesto nombre a todos los animales. Y ahora, al ver a esta criatura tan parecida a él y con rasgos que le hacían sentir la parte de su vida, le dice, será llamada varón. Entonces es importante porque del varón fue tomada. Eso es lo que significa tal expresión. Ahora surge una pregunta, ¿no es esta una escena típica que se repite miles de veces al día en el mundo? ¿No es lo que se dice todo hombre y toda mujer al despertar de su sueño cuando ve a su lado a la persona que Dios le ha preparado para su cónyuge? Por eso es que en el versículo 24 leemos palabras que según Moisés fueron dichas por el mismo Adán, pero según Jesús son expresiones de la boca de Dios y se expresan en Mateo 19:5. De todo esto nosotros aprendemos por mandato divino que cada pareja que se une debe separarse de su familia y formar su nuevo hogar, entiéndase, su nuevo clan. Y esto es una expresión y será una sola carne. Por eso es que se describe el acto de verdadera aceptación mutua. Entonces, esto es importantísimo en esta declaración. El hombre deja atrás lo que era para venir a ser un nuevo hombre al lado de la mujer. Por lo tanto, un estado de independización para ahora fusionarse con su cónyuge. Y lo mismo debe suceder también con su nueva esposa. Por lo tanto, podemos ver cómo los psicólogos matrimoniales aseguran que la mayoría de los problemas de las parejas recién casadas provienen de una mala adaptación, porque cada uno insiste en mantener lo que se llaman hábitos e intereses solteros, porque exigen que su nuevo hogar sea idéntico al hogar de sus padres. Entonces, por otra parte, vemos la expresión del versículo 24 que nos habla de una estrategia total y una consumación feliz de las relaciones sexuales del matrimonio. Entonces, esto corrobora en pasajes como lo que señala esto, que lo podemos encontrar como lo dice Proverbios 5, 18 y 19. Cuando expresa
sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, esta es una declaración importantísima que ya se hace desde el proverbista, dando a entender lo satisfactorio a altos niveles que en la cual Dios había producido en la relación conyugal. Entonces, entramos en lo que son los hijos, en la cual presentan gozo y traen dolor. Es por eso que en el nacimiento de Caín, ya entramos en la lectura del capítulo 4, porque habíamos señalado que habíamos tomado una serie de capítulos en esta lectura. Y vamos a ver que usted va a encontrar que dice, se inició un nuevo proceso creador. Adán fue hecho de la tierra, vivificado con el soplo de Dios. Y aquí ya se usa el nombre de Eva. Y Eva es el nombre que se le cambió a varona, porque ya Eva significa madre de todos los vivientes. Y ya este es en el estado de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Fue creada de la costilla de Adán, pero a partir de Caín, los humanos serían lo que se llamaba engendrados y nacidos de una madre. Nunca sabremos, escuche bien, cuánto tiempo estuvo la primera pareja en el huerto del Edén, ni cómo fueron sus relaciones allí. Eso es un misterio. Y es muy probable que se estudia en el paraíso haya sido muy breve. También se da a suponer que después de la creación de Eva, la pareja disfrutara la plenitud de su vida, incluyendo la vida sexual, pero todo sucedió sin duda bajo el manto de lo que se conoce como la santidad y la inocencia en que Dios los había creado. Y esto es importante que lo tengamos siempre claro. Entonces, esto deduce el propósito con el cual Dios creó a la mujer y la satisfacción con que el hombre la tomó como parte de su propia vida. Sin embargo, una cosa que nosotros podemos asegurar es la reproducción humana no empieza sino hasta después de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Es por eso que la expresión hebrea conoció a Adán a su mujer. Quizás no sea una indicación de que la pareja no hubiera tenido relaciones sexuales hasta su salida del huerto. Lo que sí se entiende es que al mencionarse aquí, porque esto es un hebraísmo que quiere decir que se unieron sexualmente, lo que se entiende es que al mencionarse se quería hacer énfasis en la concepción y el nacimiento de su primer hijo. Algunos especialistas dicen que es lo que se conoce como su primer hijo de pecado. Entonces es interesante considerar que por voluntad de Dios, cuando se hace la expresión he adquirido varón, esta debe ser lo que se llama la actitud de toda pareja cuando tiene la dicha de recibir cada uno de los hijos que en el Señor quiera darle. Entonces el placer que se disfruta en la unión conyugal luego se transforma en un gozo más extenso con el amor de los hijos. Es por eso que cuando entramos al versículo 2 vemos que el nombre del segundo hijo de Adán, que es Abel, muy cerca de ser una predicción de la brevedad de su vida en la tierra, podemos ver que le puso por nombre a su primer hijo Caín, que es lo que significa adquirido. Quizás pensaba que él sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero al no ser así, ella se desilusiona. Y cuando nació el segundo, le llamó Abel, que es lo que significa suspiro o pasajero. Entonces, otros piensan que fue porque se encontraban fuera del Edén, privados para siempre del árbol de la vida. Ahora, lo que sí nos
consta es que la vida de estos bondadosos y justos pastor Dios, lo que podemos decir es que eh, la vida de estos personajes en este caso fue breve y su hermano mayor cometió lo que se llama el primer crimen y lo que se conoce como homicidio. Pero aún en ese terrible incidente vemos la palabra de Dios que nos enseña que el que se propone agradar a Dios lo puede conseguir. Entonces también vemos todo el caso de los dos primeros hijos de Adán y Eva, que son ejemplos típicos de todos los hijos de los hombres. Entonces, dos personas nacidas en el mismo hogar, frente a las mismas oportunidades, pueden llegar a ser tan distintos como el día y la noche. De uno puede agradarse el Señor, mientras que de otro puede ser desechado. Y desechado aquí se refiere a sus intencionalidades. Entonces no es que Dios haga acepción de personas, sino que unos hagan más obras que otros, ¿no? Y volvemos y enfatizamos, aquí se refiere a la